Sí, estamos con Daniel Arroyo que se los perdió. ¿Se lo perdió por cuánto? Por 20 días te lo Y perdió. bueno, todo termina. Terminé de mandato el 10 de diciembre A como ver, diputado. ¿cómo lo explicás eso? Yo creo que Milei le habla a una minoría intensa, a una parte de la población que lo sigue en las redes, que es mucho blanco-negro, grieta, cuca sí, cuca no, a ese sector. Pero me parece que está teniendo problemas con otra parte de la sociedad que le gusta lo que hace, ese que cree que hay que hacer esto, que tiene expectativa de que esto funcione, que no quiere ir para atrás, pero cuando lo ve así tan exaltado dice, no, pará, así no. Me parece que se está equivocando, que se está como entornando en el mundo virtual. Pero hay una cuestión que me parece que, digo, lo que está detrás de todo esto es que no tiene cosas concretas para decir o para hacer. No puede exhibir éxitos. Entonces, utiliza ese sistema, ¿no? Es Sí, un sistema raro. un sistema raro. No tiene la majestad republicana ni la majestad de lo que es la verdadera democracia, me parece. No, y El además recinto es para otra cosa, no para provocaciones, pero bueno. lo creo absolutamente, y además no tiene lo que imaginaba su logro, que era la baja de inflación. O sea, en realidad el gobierno lo que había logrado. No, pero te explico lo siguiente, eso está incluido en todo. Si vos mirás, si vas con Marciano, ayer lo que dijo que no hay pobreza en la Argentina, que fue desterrada la pobreza, que la gente cada día gana más, que cada día se vende más y que cada día, sí, es raro, ¿qué quieres que te diga? Sí, yo creo que el gobierno es Pero la inmune. gente sabe que no es cierto, ¿eh? No, para mí el gobierno es inmune a los datos. Dice cosas que no son ciertas y sigue para adelante como Sí, si sí, sí, nada. sí. Arrancó con 17.000% de inflación anual, sigue con, está subiendo, está bajando el desempleo y no subiendo. Digo, está claro que hay un problema serio con la pobreza porque aumenta, crece permanentemente la canasta básica alimentaria, la canasta básica total. Es evidente que está subiendo la pobreza en Argentina. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta, porque cada vez suben más los alimentos y el costo de vida de los sectores más Sí, pobres. los salarios no suben. Los salarios no suben, crece el desempleo y hay un parate fuerte. Yo creo que es una Argentina de un tercio adentro, dos tercios afuera. De un tercio de la población más integrada, vinculada al mundo, vinculada a soja, minería, sector financiero, industria de conocimiento, alimentos, vaca muerta, una parte, y hay dos tercios de afuera. Esos dos tercios de afuera son la gente que trabaja en la construcción, en el textil, en la producción de alimentos, el cuidado de personas, el reciclado. Ese modelo va a entrar a tener problemas. Ahora, ¿qué pasa con los dos tercios que están afuera? Que no encuentran su representación. No encuentran algo, un espacio político, un liderazgo que les hable y que les hable de la vida cotidiana. Pero va a surgir. Sí, yo creo que sí. Yo estoy ¿Sí? convencido que sí. Yo estoy convencido de que es una Por dinámica muy ahora rara. juega solo, ¿eh? Por ahora juega solo. Para mí los gobiernos son de 4 años en este tiempo, pero más allá de Milei, le pasó a Macri, le pasó a Alberto Fernández, yo creo que le va a pasar al propio Milei. Hay una dinámica de la velocidad en las cosas. Uno se pone a ver una serie y por la mitad la larga y se pone a ver otra. Cambian las preferencias. Es difícil sostener para los gobiernos, sobre todo cuando no hay un logro claro. A mí me parece que la Argentina va a construir una alternativa. Lo que yo espero que sea más equilibrada y de centro y que no sea más al extremo y alocada. Puede salir para cualquier lado, pero va a construir una alternativa posterior a Milei, para mí en el corto plazo Argentina. Sí, no parece, pero bueno, en algún momento surgirá. Creo que la dinámica de la historia marca que siempre aparece alguien. No, y la dinámica de la historia marca que cuando hay problemas no resueltos de la vida Pero cotidiana, ¿cómo definís el show de ayer? ¿Qué es lo que fue? ¿Qué quiso hacer? quiso, a falta de resultados, quiso fortalecer su batalla cultural, que es, están los cuca y estos que son malos y nosotros que somos buenos y venimos a dar vuelta a la cosa. Eso. No construyó ningún tipo de resultado. Lo que dice está claro que no es cierto. No construyó ningún porvenir en términos vamos a reformar la escuela secundaria, vamos a hacer esto, vamos a encarar por acá. No generó ningún camino para adelante. ¿Por qué no se fue en la oposición? A mí me parece que hay que quedarse. ¿Hay que quedarse? Sí, yo formé parte de los debates. Yo estuve siempre cuando vino Milei. Una parte de la oposición no estaba, yo me sentaba y lo escuchaba. Me parece que no hay que dejar los lugares vacíos. Hay un problema Pero de si igual uso. la Cámara nunca lo mostró. Hay un problema de uso y es que la Cámara solo muestra al presidente y a la bancada oficialista. Y eso fue un problema para el gobierno, porque él quedó insultando y peleándose contra la nada. Contra la nada. Bueno, en realidad, si hubiera puesto todo el No, recinto. pero hay una cosa gravísima que, que pasa inadvertida.
la televisión es de la Argentina, es la televisión pública argentina, no es la televisión pública de Milei. No, y de hecho han hecho un uso... No pero entiendo eso de que digamos, la cámara puede mostrar esto y no puede mostrar lo otro. No, pero terminó saliéndole mal, me parece a mí. Digo, más allá de no ser un hecho democrático, que acá hay 257 diputados, hay bancada de distintos espacios políticos, me parece que le quedó, terminó, una cosa era el tumulto y gente gritando de un lado y otro, y era una confusión, y otra cosa era ver una persona que insulta a los que no se ve qué le dicen o qué le Por eso te replican, digo. porque no tienen los micrófonos abiertos. Yo creo que fue un error del gobierno lo de ayer. Me parece que el gobierno imaginaba condiciones económicas que hoy no tiene y que en ese esquema salió a pelearle cada vez más a la batalla cultural. Ahora, ¿cómo veo yo? Insisto con el tema del siguiente, es televisión pública argentina. Absolutamente, no. No televisión pública de Milei. No, y para peor, la transmisión la tiene Diputados TV y Diputados es un conjunto de 257 Pero diputados. Diputados TV es un canal, a ver, es un canal que trabaja Interno con de la fondos Cámara. de la Cámara. Alguien le dio instrucciones. Absolutamente, no, absolutamente. Y, Por y Dios. la instrucción es tapar, y es solo mostrar una, y es no mostrar a la vicepresidenta, y es, digo, es generar, y las propias Eso es internas. gravísimo. Eso es gravísimo, y son las propias internas del gobierno que muestran a uno sí en el palco y a otro no. Eso es grave. Ahora, también demuestra que están mirándose el ombligo en muchos casos, no están viendo la vida cotidiana. Acá hay tres problemas concretos. Uno es el endeudamiento de la familia. Vos sos consciente, lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Hay un problema serio de un montón de gente que se endeuda porque no le alcanza y se vuelve endeudada, está sobreendeudada Sí. y cada vez se hace más complicado. Eso va a terminar generando un conflicto social claro, porque al final del camino termina tomando crédito al 500% de interés anual. Segundo, hay un fenómeno de implosión social. Hay mucha gente que revienta para adentro. Yo estoy mal sacado, no me alcanza, no llego. Me rozo con alguien en la calle, a los 2 minutos terminamos los golpes, a los tiros. No sabemos por qué, simplemente porque estamos totalmente sacados. sí. Eso es cotidiano, permanente. Y tercero, el tema del desempleo. Todos conocemos gente que se ha quedado sin trabajo, empresas que se van achicando, personas que van ganando menos. Bueno, el gobierno no lo está registrando, pero no lo está viendo con claridad. Es un gobierno muy ideológico, que cree en nada, Estado y todo el mercado a lo bestia, y no confronta y no ve la vida cotidiana. Es un problema serio. Por supuesto que hay un enojo muy grande con la oposición. La misma sociedad que no ve para dónde va el gobierno está enojada con la oposición, no quiere volver atrás, no tengo dudas de eso. Pero el gobierno se está metiendo, se está mirando el ombligo absurdamente y haciendo cosas que uno podría decir no son autoritarias, pero pegan el palo. Esto de la televisión pega en el palo casi, ¿no? No pegan en palo, es autoritario. Bueno, entonces, No pegan en palo. bueno, digo, pero si estamos frente a un esquema en donde La televisión pública la bancamos todos. no, y la representación es del conjunto, hay representación de derecha, de izquierda, de centro, de las Pero me llama la provincias. atención que Diputados TV reciba eso. Porque Diputados TV tiene una gestión independiente, no es una gestión política. Sí, a mí me parece que, yo creo que hay dos dinámicas, Juan, en esto de la transmisión. Una es la pelea con Villarruel y entonces le sacan al Senado la conducción. Y segundo, un esquema de ponchar solo una parte y no otra. Ahora le terminó saliendo mal porque de verdad el que ve no le queda claro que lo estén insultando. O sea, ve como insulta. No. Es entretenido, por supuesto le va a servir para los cortes, está en el centro de la escena Milei todo el tiempo. Ahora, no es lo que tiene que hacer un presidente, no se corresponde con los problemas que tenemos y con la angustia de la vida cotidiana de los argentinos. Vos estás hablando del endeudamiento de la familia argentina, ¿sí? Sí, En el caso de los jubilados, es más grave todavía. sí, ¿Vos tenías la idea de dar una tarjeta alimentar a los jubilados? sí, dos cosas. Una era la tarjeta alimentar a los jubilados, yo armé una tarjeta alimentar para... Porque esto es bueno, ¿por qué no lo llevas adelante? Bueno, lo hice, presenté el proyecto de ley. El gran proyecto. Yo hice- Hacer gestión política. Claro, bueno, yo cuando fui Porque es ministro... buena la idea. No, yo cuando fui ministro hice la tarjeta alimentar, primero para los chicos de 6 años, la puse en marcha y después hasta 14 años. Mi siguiente paso era ir a dos lugares, a las personas con discapacidad y a los jubilados. Que los jubilados cobran la mínima. Ese era un poco cerrando el universo. No se avanzó, no hubo una decisión, yo después me fui a la Cámara de Diputados. Esa es una. La otra es lo que está haciendo Lula. Lula le puso un tope a la tasa de interés. Lula dice, el que debe 1.000 reales no devuelve más de 2.000. Se le pone un tope a la tasa de interés. En la Argentina, el que debe 200.000 pesos, si primero tomó un crédito, pateó el mínimo en tarjeta, fue a la financiera de la esquina, la vuelta, al que vende droga, tiene billete de cualquier lado, termina devolviendo 1.000.000. Entonces lo que dice, lo que yo propuse, como hice un proyecto de ley, estando en el Congreso, el que debe 200.000 pesos no devuelve más del doble. Que debe 200.000 pesos en Argentina, sacó plata para comer,
para el guardapolvo de los Y hijos vos lo que o decís, para el alquiler. hasta ahí paga. Claro, si se permite sacar dólares, lo otro no es ni siquiera usurario, tiene que haber un límite a la tasa de interés. No puede una persona devolver 5 veces lo que sacó. Hay un fallo de la justicia bueno, hay una jubilada al que una financiera le dio 5 créditos. Le dio uno, como no podía pagar, lo refinanció 5 veces. Tuvo la suerte que le agarró una ONG y fue a la justicia, y el juez le dijo a la financiera: ustedes están haciendo los vivos, saben que esta mujer es hiper vulnerable, no puede devolver, y la devolvió varias veces y le fueron haciendo eso, lo obligó a indemnizarlo. Es un buen antecedente, es uno solo, pero un buen antecedente, lo obligó a la financiera a indemnizar a la jubilada, pues le dice: ustedes se están aprovechando de una mujer que es evidente que no lo puede devolver. Bueno, a mí me parece que ahí hay un punto clave. El endeudamiento de la familia es un punto clave, que es primo hermano del juego, ¿no? Es primo hermano del crecimiento de las apuestas online y cómo mucha gente trata de salvarse con las apuestas. Es bien complicado. Boric es presidente de Chile por un gran conflicto de endeudados. En Chile es más grave porque la gente se endeuda para estudiar, nosotros no, o sea, no tenemos la situación tan grave. No, pero yo le prestaría atención al endeudamiento de la familia. Lo hablé con el gobierno en su momento, yo quería que salga el proyecto y ellos plantean que no, que es un tema de educación financiera, no es educación. O sea, si hay alguna gente que está endeudada es educación financiera. Si se triplicó la mora con ¿La tarjeta tarjeta alimentar de cuánto sería? la tarjeta alimentar hoy tiene que terminar por lo menos siendo de 240.000 pesos. Depende del núcleo familiar, de 240.000. Es mucha plata. Es para comprar alimentos. Claro, solo permite comprar alimentos. Yo la diseñé para que se cargue el tercer viernes de cada mes. O sea, cuando la familia viene tecleando, pega un salto. Y mi intención, o sea, la familia compraba los alimentos que quería, excepto bebidas alcohólicas, porque era para chicos chiquitos. Pero mi intención era fomentar el consumo de leche, carne, frutas y verduras, mejorar la calidad nutricional y bajar fideos, harina, arroz, polenta, porque la pobreza tiene que ver con fideo, harina, arroz, polenta. Yo tengo miedo que vayamos a una generación de chicos petizos y obesos, que coman mucho carbohidrato, mucha dificultad. Entonces, esa era la idea. Hay que hacerlo. La verdad que no se hizo en el gobierno anterior, claramente. Pero hay que avanzar con dos. Con las personas con discapacidad que están en la situación más crítica. Yo hice una ley de emergencia en discapacidad. Sigue siendo muy crítica la situación. Y con los jubilados que cobran la mínima. Son 5 millones de personas. Pero monto total, ¿cuánto sería? Mucha plata ante el PBI. No, eso termina siendo, en total, lo que yo planteo de ampliar la tarjeta, 0,003 del Producto Bruto Interno. No tiene ninguna incidencia. No tiene ninguna incidencia, no tiene ninguna incidencia. No es un tema fiscal. De hecho, se equipara con parte de los montos que han aumentado. Si uno ve las partidas de la CIDE en estos casi últimos 3 años, han tenido exponencialmente Y crecimiento. multiplicación geométrica. Bueno, entonces, hay que fijar prioridades. Una prioridad, el tema alimentario. En la Argentina, básicamente comer tiene que ser barato porque producimos alimentos. La regla básica es, lo que se produce en un país tiene que ser accesible para lo que vive en ese país. Nosotros tenemos la dicha de que producimos Le alimentos. cobramos IVA a los jubilados. Cobramos IVA a los jubilados van y compran y además se endeudan. Y cuando primero el jubilado se endeuda con el ANSES, en muchos casos que le dan crédito, después se endeuda afuera, con uno, con otro, con lo que puede. Una parte de los jubilados alquilan, lo cual se le termina de complicar de todas las maneras y va pateando todo el tiempo. Y de hecho, un problema que tenemos con las jubilaciones y que el gobierno desreguló es el crédito que le sacan directamente del haber, del sueldo, que cuando va a cobrar uno automáticamente Ya pagó el código de descuento, claro, pero eso es muy grave porque justamente la persona, había una regla en Argentina que no podía hacer más del 30%, uno no podía Pero llegar. acá te sacan el 70. Es que es eso, estuve la semana pasada con una persona que cobró 1.000 pesos en el mes, porque tenía tantas deudas. Por supuesto que la persona se fue metiendo en un lío bárbaro, pero todo el sistema de código de descuento, todo, además es un crédito sin riesgo para el que da el crédito. No, porque está ahí. No tienes nada, estás sentado esperando que todos los meses, cuando cobra la persona, le venga la cuenta. Hay que desendeudar a la familia, es grave y la situación de los jubilados es complicada. La situación de los jóvenes es complicada porque están realmente no entrando al mundo del trabajo. Para mí hay que ponerle un tope a la tasa de interés, avanzar con la tarjeta alimentar y limitar la posibilidad de acceso al juego. No es posible. Gran parte de los países están limitando a los menores de 16 años el acceso a las redes, el acceso al juego online. Hay que limitar eso. De hecho, se votó una ley en la Cámara de Diputados que nunca la trató el Senado directamente. A ver, hoy el problema lo tenés con los jóvenes, incluso los chicos.
Sí, y que además, una cosa grave que no pasa en otros países, que le dan un bono de cortesía. Le dicen, bueno, arrancá, vos tenés 250.000 pesos para arrancar jugando. Acá también, ¿eh? Y bueno, por eso, acá y no en otros lados, es muy grave, pues el pibe se engancha, a los 5 días se gastó porque es muy entretenido. Si pega en el poste, si es amarilla, si el equipo sale, no sale, si el jugador hace tal o cual cosa, enseguida se le va. Y empieza con el Y proceso. no hay nadie en el Congreso estudiando eso. Está bien, Bush no está, pero... No, sí, pero ahí sí juegan los intereses, objetivamente. El Senado no lo trató nunca. La Cámara de Diputados lo aprobó con mucha ida y vuelta, con mucha tensión. Los bloques libertarios votaron en contra y el Senado no lo trató. Hay cosas que son básicas. Uno no puede pagar 500% de interés. Eso ni siquiera se puede llamar usurario. El juego tiene que estar regulado. La ludopatía infantil es un problema, es una nueva adicción. El Estado tiene que ver con atender el problema de las adicciones. Así como hay que atender el problema de la droga o del alcohol, hay que atender la adicción al juego. Y no puede En la incentivar. ideología de este gobierno no está eso. No, la ideología de este gobierno está el correrse, que el Estado se corre y que cada uno haga lo que quiera. Esa es la lógica. Y que el Estado no regule nada, no regule ni atienda a las personas con discapacidad, no regule el juego, no regule la tasa de interés. Ahora, los otros gobiernos parecidos al de Milei, Bolsonaro en Brasil, o Meloni, o Orbán, no hacen lo que hizo Milei. El tema discapacidad, que es el tema más grave con que ha hecho este gobierno. Bolsonaro no hizo lo que hizo Milei, esto de retirarse, de desacomodar. Hoy, para dar una idea, una persona que trabaja en un taller protegido, va todos los días, una persona con discapacidad, trabaja 4 horas en una herrería, una carpintería, cobra 28.000 pesos por mes. 28.000 pesos por mes, digo, eso inimaginable. Bueno, el Estado tiene que crear un mecanismo, tiene que establecer regulaciones, tiene que decir, esto sí lo atiende el Estado, esto no. Yo creo que el Estado se metió en cosas que no tenía que meterse. Ahora, en la ideología de este gobierno, yo veo al gobierno como alguien que leyó media página de un libro, se fanatizó con una idea y la lleva al extremo, pero el problema es que somos 47 millones de personas que vivimos acá. ¿Vos estás dentro del Partido Justicialista? Dentro del justicialismo, ¿Existe? yo estoy dentro de un peronismo que está en revisión permanente y que hoy corre el riesgo de no hablarle a la vida cotidiana. El peronismo básicamente fue el mundo del trabajador. Sí. Y el peronismo se construyó sobre la identidad. Yo me hice peronista de chiquito simplemente porque vivía en la calle de tierra, mi barrio se dividía hasta donde llegaba el asfalto y hasta donde no, el colectivo llegaba hasta donde llegaba el asfalto, los que vivíamos en calle de tierra éramos peronistas, los otros no. Era una cuestión de identidad, no entendía mucho, todos íbamos a la ¿Y misma era así escuela. eso? Era así y todos íbamos a la misma escuela, que ese fue el gran valor de la Argentina. Esa identidad ya no existe, no es que alguien nace hoy en calle de tierra y entonces se hace peronista. El peronismo no le está hablando a la vida cotidiana. No hay que ir para atrás, nadie tiene ganas de ir para atrás, la sociedad no quiere volver a hacer lo que se hizo, hay que hacer otras cosas. El peronismo necesita construir otras ideas. Por ejemplo, hay que dar vuelta a la escuela secundaria, hay que hacer otra escuela secundaria por completo. Nuestro gran tema es que la mitad de los pibes no terminan la escuela secundaria, que solo el 10% cuando terminaron saben bien de lengua y matemática. Hay que hacer una secundaria flexible, que se pueda elegir materia. Ir al sistema dual, que en los 2 últimos años alguien estudie y haga pasantía, Sí. las dos cosas a la vez. Hay que meter robótica, informática, nuevas tecnologías. Hay que hacer cambios grandes en el tema laboral. Está claro que hay que hacer una reforma laboral. No la que está haciendo el gobierno, pero que hay que hacer una reforma laboral. Hay que repensar el sistema de trabajo en la Argentina. Bueno, muchas de esas cosas, si el peronismo no lo toma, no va a ser alternativa, claramente. Yo formo parte del peronismo, pero creo que hay que hacer algo distinto. Para mí, así como en su momento surgió el irigoyenismo, que construyó ideas de otros sectores y le habló a la clase media, lo que llaman la chusma. Después surgió el peronismo, que le habló al trabajador de cuello azul, al laburante industrial, y surgió el mundo del trabajador. Bueno, ahora hay que representar a otros sectores, que son parte de la clase media, parte de los más caídos, parte de los que la tienen dificultosos, que no quieren volver para atrás, pero que entienden que esto no va a ningún lado. Daniel, gracias por visitarnos, ¿eh? Gracias y un gran gusto, de verdad. ¿Querés preparar algo rico y que te aporte energía? Arroz Marolio te da calidad al precio justo, mira. Cuando queremos algo rico, sano y rendidor, todos estamos de acuerdo. Siempre hay arroz Marolio. Arroz Marolio es calidad y al precio justo. Estaban dormidos, ¿eh? Entramos en 01, 03, fuimos con Arroyo.
Cinenet presenta las mejores superproducciones de Hollywood. Lunes, Marea Letal, con Halle Berry y Oliver Martínez. Martes, Después de la Muerte, con Jean-Claude Van Damme. Miércoles, Infierno Blanco, con Liam Neeson. Jueves, El Guardián, con Steven Seagal. Viernes, Fuerza Táctica, con Steve Austin. Cinenet, de lunes a viernes a las 21 horas, por Net. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro. Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Biri Biri, la vida misma. Los informes más divertidos de la televisión, las novedades en redes y toda la actualidad. Con la conducción de Pablo Muney. Biri Biri, la vida misma. De lunes a viernes a las 23:15 por Net. En casa lo cuido yo. Y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos. Y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. Nuevas papas Saladix, suena el crunchy en el beat. Son las nuevas papas fritas Saladix, se te queda el sabor como graffiti en la street. Son las papas Saladix, tremendo crunchy. Son las nuevas papas fritas Saladix, se las traje a mis amigos para hacer tremendo mix. Ahora Saladix tiene papas. Probalas. Venimos a probar la nueva fórmula de Vanish para ropa blanca. ¿Quién quiere dejar sus uniformes blancos? La nueva fórmula de Vanish Blanco elimina las manchas y deja los blancos más blancos. ¡Sin refregar! Anímate al desafío. Confía en Vanish y olvídate de las manchas. Ahora usted mismo puede instalar un ventilador más rápido que un técnico con Pearl Ventilum. El ventilador que se enrosca y brinda una brisa refrescante en todo lugar, en cualquier momento. Simplemente enrosque su Pearl Ventilum en cualquier portalámparas. Luego use su control remoto para tener una brisa fresca y potente con su moderno diseño. Ahora, desde la comodidad en su sofá, puede tener una excelente luz para sus ambientes, además de refrescarlos. Esta es una factura de cientos de dólares por un ventilador de techo que ni siquiera vino con control remoto. Acabo de instalar mi Ventilum en menos de 10 segundos. Es potente, silencioso y perfecto para mi escritorio. Pearl Ventilum convierte sus luces comunes en una luz con ventilador súper potente y tendrá 3 niveles de potencia tanto para la luz como para el ventilador. Las poderosas luces LED de Pearl Ventilum tienen 2100 lúmenes que equivalen a más de 50.000 horas de duración. Ofrece seguridad y facilidad de colocación para camas marineras, cielos rasos bajos o garajes. Llame ahora mismo o ingrese a nuestra página web para obtener su propio Pearl Ventilum con su práctico control remoto al precio especial de fábrica. Llame ahora mismo y adquiera su Pearl Ventilum. El ventilador que se enrosca convierte sus luces comunes en una luz con ventilador súper potente y brinda una brisa refrescante en todo lugar, en cualquier momento. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Pearl en tvcompras.com. Aproveche esta oferta y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Biri Biri, la vida misma. Los informes más divertidos de la televisión, las novedades en redes y toda la actualidad. Con la conducción de Pablo Muney. Biri Biri, la vida misma. De lunes a viernes a las 23:15 por Net. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. La CGT marchó hoy a tribunales. ¿Cuánta gente fue?
Poca gente, por cómo Muy te va, poca Chiche. gente. Sí, en realidad era una manifestación, más que una manifestación, era una presentación, no, era el cuerpo del Consejo Directivo de CGT, algunos delegados y demás. ¿Para presentar qué? La inconstitucionalidad de esta, toda la reforma. A ver, lo que se plantean son puntos. Después hay que ver si los jueces aceptan esto. También se puede dar una catarata de demandas, digamos, de recursos de amparo, porque hay una asociación gremial de abogados del Estado que también presentó hoy un amparo. Los puntos focalizados son derecho a huelga, en todo su contexto, porque lo que te plantea también esta ley de modernización laboral es que no puedes hacer bloqueos, que no puedes hacer asambleas. Ahí hay un par de puntos también cuestionados. Y el otro foco es indemnización, de la cual en algún momento hablamos nosotros. Pero, hoy por vos ejemplo, vas a... hoy Dime. La mitad del país no fue a clase. Esa es otra cosa. Y es eso una tiene... esencialidad que se puede hacer. Pero no bueno, tendría que haber, hoy está... eso también te va a entrar. Eso es otro de los puntos, porque lo que te está Porque pidiendo esta ley... medio país sin ir al colegio. Te diría casi todo el país, porque en realidad lo que pasó fue que en 15 provincias se inició el ciclo lectivo, pero por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, que empezó la semana pasada, también hubo paro. O sea, el paro fue en todo el país. Se entiende bueno, acá en la no ciudad importa, de Buenos Aires. el paro era para todo el país. Sí, pero la ciudad de Buenos Aires sabemos que tiene un código. Pero en la provincia de Buenos Aires todo es cerrado. No, en provincia de Buenos Aires, Córdoba, lo que se te ocurra, en cualquier... Santa Fe. ¿Y eso no es esencialidad? Ahí es otro punto donde esta ley lo que te pide es en algunos casos 50% y en otros 75%. Ese articulado también está cuestionado. Porque si no metes a todos esenciales, y en realidad no todos... Bueno, nosotros seríamos esenciales. Los periodistas, que además nos quedamos sin convenio, sin el estatuto de periodista, somos esenciales también. El estatuto del periodista no te hace esencial. Bueno, el estatuto no está más. El estatuto a partir de dentro de un año no va a estar más. Pero hay una cosa que tiene que ver con la libertad de expresión. En el caso de la ley 12.908, que no es los periodistas, es para cubrirte de eventualidades de que a los 2 días de estar en un lugar te rajen. Te rajen porque pensás diferente que al dueño o a la línea editorial. Bueno, eso ya está. Ya fue. Y tenés otros convenios colectivos que también, o mejor dicho, otros estatutos que también le dieron de baja. El de viajantes de comercio también le dieron de baja, el de choferes particulares le dieron de baja. Hay muchos que están en esa situación. Hay que ver cómo responden los jueces, porque con este traspaso del orden nacional a la ciudad, ahí también tenés una cuestión que no sé cómo van a responder los jueces, que siempre están alineados a lo que pasa políticamente, ¿no? En CGT no están, no te lo van a decir concretamente, pero tampoco están con el mismo panorama que tenían cuando presentaron los amparos con la ley contra la ley base, en el capítulo de reforma laboral. ¿Por qué? Porque ese era un decreto. Ahora acá tenés una ley que salió por amplia mayoría. A ver, que yo estoy totalmente en desacuerdo, pero si vos vas a los términos, no soy ni constitucionalista ni abogado, pero digo, cuando te pones a mirar que una ley sale tanto por consenso en el Senado como en diputados, es medio difícil que declaren que es anticonstitucional o inconstitucional. Ahora, los puntos son el banco de horas. Los puntos, yo te diría que más que el banco de horas, porque el banco de horas en algunas actividades está de hecho. Las vacaciones fragmentadas está de hecho. Yo no creo que un juez intervenga sobre eso. Sí es posible que hagan foco en el derecho a huelga, porque está representado en la Constitución. Ahí sí podría algún magistrado poner el foco. Y el otro tema que a mí me parece que es importantísimo es el de indemnizaciones. A partir de ahora lo que vos vas a tener, por el tema del cálculo, es una baja de la indemnización. Hasta este momento a vos te computaban. ¿Porque se eliminan las vacaciones? No, te computaban horas extras, si eras algún gerente y tenías, no sé, pago de viático, auto, demás, eso no computa más. Hoy lo que computa es el salario básico y eso, con eso te van a tomar la indemnización. Con lo cual hay una rebaja de hecho. Yo no sé en qué mejora esta ley, como dijo Milei en el Congreso, qué mejora y si esto genera puestos de trabajo. La verdad,
No va a generar nunca ninguna reforma laboral, generó trabajo. Genera la inversión, no. Bueno, también, yo tengo una pregunta. Ayer todos vimos el discurso del presidente y eso que pasó. Si vos sos un inversor y estás mirando eso... No pongo plata. Lo dijiste vos, ¿viste? Porque después me culpan de todo. Lo que me parece que, a ver, las inversiones tienen más que ver con la posibilidad, el efecto codicia. Bueno, pero vos estás hablando de un inversor. Más inversiones recibe, siempre lo ponemos como ejemplo, Nigeria. Nigeria debe ser un país no inseguro, recontra inseguro. En Nigeria, ninguna persona que tenga más de 2 sueldos al mes puede andar sin custodia, por ejemplo. Está la guerrilla de Boko Haram, que secuestra colegios. Sí, bueno, pero tenés el retorno es infernal. Pero el retorno justifica la inversión. Claro. Bueno, pero acá tenés otras cuestiones. Porque ahí estás hablando de un país desmembrado. Acá estás hablando de Argentina con todos sus defectos y virtudes, que todavía, y con una oposición que tiene sus cosas, pero que todavía existe. Sí, obvio. Y además hay una cuestión judicial que también interviene. Entonces yo no sé si las inversiones van a venir como lo está planteando el equipo económico. En el discurso de ayer no se habla concretamente de inversiones, se habla como una posibilidad. Bueno, el discurso de ayer habla... proyectos y proyectos. En el discurso de ayer habló que bajó el desempleo. Y el propio INDEC le dice a Milei que es mentira. Bueno, hay, no sé, 300.000 puestos de trabajo menos en 2 años de gestión. Que me dirás, y hay 50.000 puestos de trabajo, 50, 60.000 que son del Estado. Bueno, pero después se volteó todo el resto que son puestos industriales. Acá algunos creen que cerrando FATE vas a generar la misma calidad de puesto de trabajo con un tipo abriendo un kiosco. Bueno, hay que decirle que no es lo mismo, ¿no? Son diferentes capacidades. Además, cualquier trabajador de FATE con 10, 15 años de antigüedad ya no lo podés usar para otra cosa. No. Es que, bueno, ahí también hay una cuestión de pertenencia. ¿Viste? Cuando te dicen, los chicos hoy no quieren entrar a un trabajo. Bueno, la gente de FATE sí. Hace 20 años que están, 15 años que están. Su vida pasa por ahí. Y además terminás destruyendo no solo la fábrica, sino todo lo que está alrededor, donde hay un barrio, donde está instalado, donde genera un efecto dominó. Y eso pasa con FATE, como pasó con Whirlpool y como pasa con un montón de fábricas en la Argentina. Bueno, la matriz industrial se está rompiendo, pero porque a este gobierno no le interesa. Cree que con lo que va a pasar, que ese es otro mito, cree que con la cordillera y con lo que se puede hacer en minería vas a generar un montón de puestos de trabajo, lo cual es mentira. No, pero necesitas personal especializado y además no genera mano de obra intensiva. Lo que hay que decirle a Milei es que con estas medidas que está provocando se va a generar una conflictividad mayor a medida que pasen todos los días. Porque vos tenés en la propia CGT hoy un sector del movimiento obrero que está focalizando conflictos muy puntuales. La gente de aceitero, que tiene muy buenos salarios, ya está diciendo que puede ir a un paro por tiempo indeterminado. Ahí lo que le generás al gobierno es la exportación. Bueno, generación de divisas. Pero los aceiteros son lo que... 2.300.000 el salario básico. Es un salario lógico, más o menos. Pero por eso digo, si en un sector que está bien económicamente van a hacer una medida de fuerza porque están en desacuerdo con este modelo y con la reforma laboral, bueno, imagínate lo que puede pasar con algunos otros. Lo dijiste vos hace un rato, conflicto docente, hoy paralizado casi todo el país. Me dirás, capital no y demás, pero estuvo paralizado todo el país. Y mientras no desarrollen la paridad... no funciona la esencialidad. Pero no es que no la vas a poder aplicar, porque al final la gente no va a ir a trabajar. Entonces ahí es saber quién resiste más. Bueno, será una cuestión de relación de fuerza. Trabajar. ¿Te van a ir a buscar a tu casa? ¿Te aplicarán sanciones? ¿No sancionas? ¿Sancionarán al sindicato? Bueno, la escalada siempre termina por llevarte a una situación de conflicto peligrosa, complicada.
Yo no sé, hoy el gobierno dice, no tenemos... En algunas cosas probablemente no moleste. La esencialidad en el tema de la educación. Es probable que te acompañe la sociedad en eso, pero bueno, después tenés otras... Podés no dar clase. ¿Y qué derecho tiene para reclamar el docente? Tiene el derecho al reclamo, el derecho a huelga, tiene un montón de cosas. Puede trabajar, que se turnen los que trabajan, pero no puede dejar. Sí, pero no genera el efecto. Los chicos en la casa. Bueno, ahí yo te puedo revertir. No puedes dejar a los chicos en la casa, yo no puedo comer con 400 lucas. Es la otra alternativa, si no, como reclamo. Es un lindo debate para plantearlo, ¿no? Pero también hay que entender que los servicios aumentan. 400 lucas. ¿Cómo? No ganan 400 lucas. No, ganan un poco más. Pero bueno, para tener un sueldo más o menos... Hoy un maestro, para tener un sueldo más o menos bueno, tiene que hacer 2 turnos. 2 turnos. Y alguna changa más. El de capital está un poquito mejor. Pero después el resto... La verdad que no le cierran los números, ¿eh? Así como no le cierran los docentes, te imaginas el resto de la sociedad que tiene un salario promedio, la verdad, miserable. Hoy los salarios son muy malos, muy bajos. Un tipo de la construcción gana 500 lucas, 600 lucas, poca plata. ¿Quién? Los de la construcción, ¿no? Y creo que el básico está en 7 gambas, 8 gambas, no creo que esté más. Un trabajador de la construcción no está más, Chiche, ¿eh? Está más o menos en eso. Trabajador registrado. Si está por afuera de convenio, puede ser que gane un poco más. Pero un trabajador de la construcción es ese, el salario promedio es ese, no creas que es mucho más, ¿eh? Y te digo, 800.000 pesos, para algunos casos, es bastante. Hoy el salario es muy bajo. Es muy bajo. Y, a ver, lo tenés con el salario mínimo vital y móvil. Lo tenés con las trabajadoras de personal doméstico, de las trabajadoras de casas particulares, a la cual la hora están 3.000 y pico de pesos. En algunos casos, una paritaria que está rota, donde vos terminás arreglando con tu empleada cuánto es el salario, porque por esa plata es imposible que te venga a trabajar. Y en algunos casos aplicando el tema del viático, porque te imaginás que las chicas viven lejos de los centros urbanos. Así que lo que gastan en viático es fortuna. Sí, hoy el viático tiene una incidencia importante. Claro, que antes no tenía. Eso tenés que aplicarlo. Bueno, esa paritaria está rota, la postergaron. ¿Los asesores jurídicos de la CGT creen que es inconstitucional la ley? Los asesores te dicen que sí, los dirigentes te dicen que sí. Los dirigentes no saben derecho. El tema es ver qué grado de aceptación tenés de parte de los jueces. Por eso te digo, ahí está la otra línea. La justicia en la Argentina siempre huele los vientos como corren. Yo tengo mis reparos en que actúen rápidamente como actuaron en contra de la ley Bases cuando abrieron el capítulo de reforma laboral. En este caso, insisto, hay cuestiones que es difícil de discutir. Pero a ver, planteamos los puntos que habíamos quedado. Los puntos de, ¿la esencialidad está discutida? La esencialidad está discutida y... Limita el derecho a huelga. El derecho a huelga, yo te hago foco en 2 puntos para mí. El derecho a huelga, que es muy amplio, porque ahí tenés que meter derecho a huelga, bloqueo o manifestaciones en las empresas, asambleas, que no te las van a permitir hacer las asambleas en los lugares de trabajo. Pues afuera. Pero vos sabés que la asamblea también está hecha como una especie de kit de colaboración, sí. Forma parte de un plan de lucha. Y el otro tema para mí es indemnizaciones. Yo creo que esos 2 puntos son muy importantes a la hora de dirimirlo jurídicamente. Me parece que son muy puntuales. Después el resto es materia discutible. Insisto, vacaciones, hoy hay una especie de acuerdo entre los empresarios y el empleador, pero eso es otra materia. Para mí son esos 2 o 3 focos en los que va a primar un poco estos amparos que presenta no solo SOGIT. Te dije, para mí va a haber
desde otros sectores, algunos abogados, algunas organizaciones gremiales que van a presentar amparos. Entonces, de un rato vamos a tener la respuesta precisamente de un abogado que conoce la Constitución y nos va a decir, hoy hablé ya con uno que me dijo, no veo muchas inconstitucionalidades. Don Nigro me dijo. No lo veo mucho. Sí, yo que insisto... Y Don Nigro no es un tipo oficialista. Sí, sí. Insisto en esto, en que sale por el Congreso, salió en las dos cámaras, sin ningún tipo de problema. Por mayoría. Pero hay una letra fina que está emparentada con la Constitución, que es el derecho a huelga, y quizás ahí es donde se pueda meter algún tipo de cuña de parte de CGT. Insisto, no soy ni abogado constitucionalista ni abogado. Lo más cerca que pasé por la facultad fue a 10 cuadras. Pero sí creo que ahí se puede oler algo. Pero está más relacionado, Chiche, cómo actúa la justicia y qué relación tiene la justicia hoy con el gobierno. Me parece que ahí es donde el gobierno puede llegar a tener algún tipo de presión. No te olvides que la Cámara Nacional del Trabajo sale y hace un traspaso a la Ciudad de Buenos Aires. Esos jueces van a cuidar su puesto de trabajo, van a ver cómo... ahí está un punto, me parece importante. Ale, gracias por visitarnos. Por favor. Mira, Cabildo 2114, por favor. Cabildo 2114, donde respetan el valor de tus afectos. Ten en cuenta si necesitas vender oro, naranja, relojes antiguos, relojes marca, ese es el lugar, Cabildo 2114. Vamos a hacer una pequeñísima tanda y ya volvemos, dale. Cinenet presenta las mejores superproducciones de Hollywood. Lunes, Marea Letal, con Halle Berry y Oliver Martínez. Martes, Después de la Muerte, con Jean-Claude Van Damme. Miércoles, Infierno Blanco, con Liam Neeson. Jueves, El Guardián, con Steven Seagal. Viernes, Fuerza Táctica, con Steve Austin. Cinenet, de lunes a viernes a las 21 horas, por Net. En casa lo cuido yo. Y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos. Y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. Bidi Bidi, la vida misma. Los informes más divertidos de la televisión, las novedades en redes y toda la actualidad. Con la conducción de Pablo Mooney. Bidi Bidi, la vida misma. De lunes a viernes a las 23:15 por Net. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. ¿Sabías que podés esculpir tu cuerpo y modelar tus curvas sin esfuerzo y en la privacidad de tu casa? ¿Sabías que podés adelgazar con solo unos minutos al día, sin gimnasia y sin dietas? Con VibroSlim es posible. Te presentamos el cinturón vibratorio que revoluciona el mundo del cuidado personal y el fitness. Con VibroSlim modelás tu cuerpo en poco tiempo. VibroSlim elimina la grasa corporal gracias a sus miles de oscilaciones por minuto, generando desde una vibración suave hasta un poderoso movimiento oscilatorio calculados para disolver esos kilos indeseados. Podés trabajar cintura, glúteos, brazos, piernas o la parte del cuerpo que prefieras. En su nueva versión recargable vas a poder llevar tu cinturón reductor a donde quieras. 3 modos y 5 programas de oscilación para tu pérdida de kilos a medida. Con su batería de litio de larga duración podrás disfrutar de hasta 2 horas de su uso continuo con una sola carga. Con VibroSlim, todo lo que necesitas son 15 minutos al día.
Transforma tu cuerpo de una manera fácil, cómoda y rápida con Vibro Slim. Modelá esas áreas que lo necesitan, perdiendo kilos de más sin ningún esfuerzo. Recargable y portátil. Llévalo a cualquier parte para usarlo unos minutos al día y disfrutar de la silueta que querés. Escanea el QR, llama al teléfono que ves en pantalla o entra a nuestra web y adquirí tu Vibro Slim ahora mismo. Descubrí los productos fitness más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. ¡Llama ya! Venimos a probar la nueva fórmula de Vanish para ropa blanca. ¿Quién quiere dejar sus uniformes blancos? La nueva fórmula de Vanish Blanco elimina las manchas y deja los blancos más blancos. ¡Sin refregar! Animate al desafío, confía en Vanish y olvídate de las manchas. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura, Topline. Seguí la línea de tu frescura. El Señor de los Cielos, la telenovela suceso en todo el mundo. Una feroz lucha de poder, lealtades de familias y peleas explosivas para mantener el imperio. El Señor de los Cielos, de lunes a viernes a las 22:30 por Net. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Para! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. El doctor Eduardo Genón fue juez de instrucción y además es constitucionalista. Lo que le preguntábamos a Divianzo se lo vamos a preguntar ahora al doctor Genón, que supongo, vos leíste la ley. Leí la ley, me interioricé y realmente creo que tengo una opinión inversa a la que estuvimos escuchando, con todo el respeto. No es inconstitucionalidad. No es inconstitucional. A mi modesto entender, no es inconstitucional. ¿Por qué? Porque en la medida, primero, que siguió un trámite legislativo normal. Sí. Se trató en las dos cámaras, tuvo objeciones, se analizó en la comisión, se trató en el plenario, fueron votados y inclusive hubo reformas, se volvieron a tratar. Y atiende a... ¿Por qué es constitucional? Porque toda reforma que se haga legislativamente es válida cuando se justifica los motivos de esa reforma. En este caso, un motivo muy importante, prácticamente, es el empleo informal que existe hoy en día y que ha llegado al paroxismo realmente. ¿Por qué? Cuando vemos en qué estado está hoy en día el empleo, donde hay situaciones marginales, donde todo es informal, donde la gente no quiere ser formal porque las empresas tienen que pagar unos impuestos extraordinarios y entonces no les conviene muchas veces contratarlos y a veces no les conviene al que contratan porque pierden beneficios. Entonces, tender a superar todo eso, Chiche, me parece que ya de por sí es un elemento importante que justifica un cambio. ¿Cómo está la situación hoy? Deplorable. No es que podemos ver, miren, vamos a analizar que estamos perdiendo esto. No, estamos saliendo de lo peor, de una situación donde la situación de empleo es deplorable y hay un cambio. Este cambio se podrá juzgar más adelante, no ahora, porque todavía no se ha implementado. Y creo que hay muchas cosas que resultan muy interesantes verlos, Chiche. ¿Por qué? Porque cuando nosotros analizamos lo que yo escuchaba, el derecho de huelga, el derecho de huelga nadie lo va a quitar.
en la ley tampoco está quitado. Pero está Simplemente consagrado constitucionalmente. está consagrado constitucionalmente. Entonces, no hay peligro de que eso esté quitado. Pero Ahora, con la esencialidad, yo no evito el derecho de huelga. la esencialidad. Mira, no hay derechos que sean absolutos. Todos los derechos son conforme a las leyes que reglamentan el ejercicio de esos derechos. Entonces, sí, si es razonable lo que se dice. Bueno, si hay un sector, por ejemplo, de vigilancia, si hay un sector que regula los servicios públicos, si hay un sector que regula actividades que afectan al ciudadano que tiene que desarrollar su vida en una comunidad, y me parece razonable que algunos de esos servicios que son esenciales para que... El colegio para mí es esencial. El colegio es esencial. El Porque colegio a vos es que te queden esencial. 5 o 6 millones de chicos en la casa porque hay paro docente, es un tema. Es esencial. El transporte es esencial. ¿Por qué? Porque no puede ser que la gente no pueda trasladarse, el que quiere ir a trabajar, el que quiere ir al colegio, el que quiere hacer... ¿Por qué? Porque el derecho de circular está tan válido o más válido que el derecho de huelga. Sí. Cuando hay una colisión de dos derechos, Chiche, que se produce mucho en la Constitución, por ejemplo, en este caso, el derecho de huelga y el derecho de circular. Entonces, ¿qué es lo que vale? Vale lo que resulta más importante para la comunidad. Si hay un grupo que quiere cortar una calle, no lo puede hacer porque afecta a todo el mundo que quiere pasar. Si hay un grupo que quiere parar en forma in totum y entonces dejar sin ómnibus o sin aviones a una comunidad, y no lo puede hacer. Tendrá que, si la ley sale como salió, tendrá que entonces adaptarse eso a la esencialidad y que sea un paro que afecte parcialmente, pero que no corte esos servicios esenciales. Bueno, esto es otro de los aspectos que es fundamental. Por otro lado, también cuando nosotros vemos que las indemnizaciones que se producen y que hacen y que dan los jueces por despidos son tan increíblemente altos e injustificadamente altos, entonces vemos que algo está funcionando mal. O la ley o los jueces. En este caso funciona mal la ley y funcionan mal los jueces. O, no puedo decir todos, pero muchos de los jueces. A tal punto que cuántas veces la Corte tuvo que intervenir, Chiche, para poder y modificar los montos terribles que ponían los jueces. Bueno, ahora están que pegan un grito porque tienen que pasar a la ciudad. Y resulta que ahora la cosa va a tener un control mayor, que se resisten los jueces, no sé por qué se resisten, porque ellos son jueces de la ciudad, no son jueces de la nación, están actuando en la ciudad. Tienen el mote de juez nacional porque venía de cuando Buenos Aires era la capital federal de la nación, pero un buen día en el año 94 dejó de serlo. Pasó a tener su propia constitución y tenía que tener su propia justicia. Se resistieron como gato entre la leña a pasar, porque ninguno quería traspasar, dejar de ser nacional para ser local, y ahora, en esta ley, se traspasa toda la justicia laboral, por ejemplo, a la ciudad. Y entonces, ¿qué va a tener esta justicia? Va a tener un superior que antes no tenía, que es el Tribunal Superior de la Ciudad. Quiere decir que ahora todo lo que decida la Cámara Creo que van Laboral... a ser dos cortes. Claro. No, dos cortes. La Corte de la Ciudad y la Corte de la Nación. Exacto. Pero lo que pasa, va a intervenir la Corte de la Ciudad y la Corte Nacional va a tener solo una actuación en los casos que la Corte determine. O sea, se va a reducir los casos en que se llega a la Corte Suprema de Justicia. La que va a hacer la mayoría de las apelaciones que se hagan, en definitiva va a ser el Tribunal Superior de la Ciudad. De la ciudad. Entonces, no querían, a tal punto que los otros días se llegó a un extremo que hizo un juez laboral, un camarista laboral, que ante un recurso que tenía al superior,
lo tenía que mandar al tribunal de la ciudad, como ya la corte había decidido. Y dijo que no, porque lo que dice la corte a mí no me llega, porque la corte no me obliga. Y lo mandó a la corte. Por supuesto, alargando el término del proceso, porque la corte lo tuvo que mandar de nuevo, lo mandaron a la ciudad como corresponde. O sea que hay 1000 chicanas, pero en definitiva, creo yo que esta reforma que cambia el pero régimen... ¿Son jueces nuevos? No entiendo eso. No, los jueces... son los mismos jueces de antes, pero que van a la localidad. Están acá en la ciudad. Se mantienen a los jueces, no se los saca, no es que van a perder su carácter de juez, no, se los sacan, pero en vez de ser jueces de la nación, son jueces de la ciudad. ¿Cómo es que es la realidad lo que son? Son jueces de la ciudad de Buenos Aires. Entonces van a tener ese carácter, jueces de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, esta ley, Chiche, cuando se habla de las indemnizaciones, esta ley las limita pero razonablemente. Se habla de que una indemnización tenga la imposibilidad de que cause la quiebra de la pyme que está echando a una persona, porque cuando se echa a una persona, por lo general no se echa al mejor empleado, se echa a la persona que realmente no ha cumplido con las pautas que tiene que cumplir. Habrá excepciones de todo tipo y la excepción confirma la regla. Pero sí, como pasó el otro día, que un restaurante, por un mozo, hubiera tenido que cerrar las puertas porque no podía pagar una indemnización millonaria, que después se ocuparon los tribunales superiores de reducirla para que sea razonable, bueno, entonces ahora la indemnización no va a contemplar los extras, las vacaciones, los pros que tenía por alguna situación, sino va a ser sobre el salario del individuo. Bueno, es una forma de encarar una legislación y lo hacen los diputados y los senadores. Es tan válido una como la otra. Se ha decidido por esto. Y lo mismo en lo que hace, por ejemplo, se ha flexibilizado el tema de las vacaciones, que antes el empleado solo las podía tomar en un determinado tiempo. Esto bajo la excusa de que es para beneficiar a la parte más débil de la relación, en realidad no, lo perjudicaba, porque si un empleado quería tomarse porque necesitaba ir a visitar a su familia en el mes de junio, no podía. Entonces, todo lo que yo sea... creo que eso ya no se usaba más. Hoy las vacaciones se pactan con el empleado. Es que así tiene que ser, y así lo fija la ley, para que sea, ¿no? Bueno, y así como es eso, se ha avanzado en varios aspectos de la ley, que en definitiva cuando se tiende a hacer valer la voluntad de las partes y no alguien que lo imponga, porque esto es un poco el ABC de la política de este gobierno. Yo no vengo ni a defender ni a criticar, estoy siendo un observador que quiero ser un observador imparcial de una realidad y decir lo que pienso y lo que siento. Y en este caso, ¿qué es lo que pienso? Que doy la bienvenida a esta ley, como así también doy la bienvenida a la otra ley que se sancionó junto con esta, que es la disminución de la edad de imputabilidad de los menores. Creo que ha avanzado el Congreso. Pero volviendo al tema de la ley laboral... Pero sobre la imputabilidad, yo ahí no estoy de acuerdo. Es válido. Porque me parece que no tienen los lugares para poner a esos chicos. No hay donde ponerlos, no se meten en una cárcel. No, creo que no atiende. Hay que construir lugares, no existen. Hay que construir, pero lo que pasa, Chiche... Si no tienen la plata... Es que si no hay ley, seguro que no se construye nada, porque el Estado nada puede hacer. Habiendo una ley, ahora hay una especie de obligación por parte del Estado, pero no solo de construir una cárcel para menores, que hay que hacerlo, porque los menores cuando cometen hechos graves tienen que tener un lugar donde alojarlo. Pero hay que crear programas. ¿Programas para qué? Para que haya un plan de resocialización, por ejemplo, un plan que se le permita que... La reincidencia entre los chicos es casi nula. ¿Por qué? Porque tienen acceso
deporte, alimentación, cierto grado de educación. El chico que pasa por el deporte no delinque. Bueno, hay un programa. Es estadístico, por eso te digo. Hay un programa muy interesante de una organización que los hacen jugar, los hacen hacer deporte, jugar al rugby, y que se ha visto que los que están... Los gladiadores. Los que están en esto tienen un nivel bajísimo la pelota, de reincidencia. Y esto, vos fijate que tiene que ser algo que al menor lo tenés que tomar apenas comete los primeros hechos. Porque el menor no sale el primer día a matar a alguien. No, previamente robó, se escapó, hizo acompañó a un mayor, y un buen día termina robando y violentando a alguien y matándolo, producto también de la droga que le han dado para que consuma, etc. Entonces, si a ese menor no lo cambiás como hasta ahora, que hasta ahora, ¿qué pasa? Lo detienen y de inmediato los jueces lo devuelven. ¿A quién se lo devuelven? A la casa. Al mismo lugar de donde salió delincuente. Entonces, eso es una vuelta de la calecita. Quiere decir que si uno lo toma a ese delincuente menor que cometió un delito, que no es un delincuente, perdón, que cometió el primer delito y se lo hace, por ejemplo, pintar un colegio, o sea, hacer una actividad que el chico comprenda que si comete un delito tiene que pagarlo. Entonces, yo no digo que va a tener una efectividad del 100%, pero como que avancemos un poco respecto al panorama que ahora... La reincidencia es nula. Sí. Cuando los chicos tienen educación, cuando tienen un deporte, reincidencia es nula. Pero lo tenés que tomar. Y sin esta ley no los toman. No los toman. Gracias, Eduardo.